Hola, muy buenas. Bueno, hoy vamos a ver cómo contar tu historia en un formato de héroe, en un formato de alto impacto. Creo que es súper importante saber contar nuestra propia historia, porque en una conferencia, en un evento, en un directo, es lo que más conecta con la persona que te está escuchando. A mí, personalmente, es lo que más me gustaba. O sea, cuando yo iba a un evento, a una conferencia, estaba deseando que la persona que iba a dar la conferencia me contara un poco de quién era, de cuál era su pasado, de qué es lo que había pasado, había vivido, sus quiebres, sus momentos más difíciles y sus momentos más altos, porque así lo conocía, así de verdad me podía vincular con su mensaje y de alguna forma para mí se ganaba el respeto de que lo escuchara, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando contamos nuestra historia del héroe, nos ganamos el respeto de la audiencia y llegamos al corazón de esas personas para que en algún momento ellos se sientan igual que nosotros, que somos personas humanas por mucho que hayamos conseguido o estemos logrando o estemos en el camino, ¿no? Del guerrero o de la guerrera para lograr grandes objetivos. Pero es importante que ellos vean que nosotros tuvimos quiebres, que no todo el camino fue así, sino que fue más bien así. Y caímos en picado y tocamos fondo y hubo momentos muy complicados en nuestra vida, pero al final seguimos adelante y al final conseguimos grandes resultados y por eso estamos dando esta conferencia o estamos en el proceso de conseguir grandes resultados. ¿Vale? Pero hay que ser vulnerable. Si no somos vulnerables, si nosotros no nos abrimos en primer lugar a nuestra audiencia, a las personas que te están escuchando, ellos tampoco se van a abrir. En una conferencia al principio tenemos que crear ese contexto de familia para que las personas se sientan en comodidad, se sientan pues que pueden ser como de verdad son, dejarse ser, ¿no? Y pues quedarse tranquilas y poder aprender lo máximo posible en tu evento o en tu conferencia. Esto sí que lo diría que lo podrías utilizar para un directo, cuando alguien te invite o alguna conferencia, alguna ponencia, para que tú primero cuentes siempre un poquillo, de forma muy resumida, tu historia del héroe, quién eres y hacia dónde vas y qué es lo que has pasado para llegar aquí. En una sesión, por ejemplo, cuando la gente no te conoce, pues igual. En una conferencia, los primeros minutos en el despegue, siempre recuerda que había un formato de contar tu historia del héroe. Pues aquí vas a aprender cómo contarlo con detalle. Decirte que el formato de héroe es recomendable que dure aproximadamente, mira, vamos a ponerlo aquí para que lo tengas de forma muy clara, que dure aproximadamente pues unos 5 minutos, porque si no está comprobado que la persona se cansa, ¿vale? Vamos a... Uy, qué chico lo he puesto. Vamos a hacerlo un poquillo más grande. 24, a ver, le vamos a poner de otro color para que tú lo puedas ver estupendamente. 7 minutos máximo. Solo tienes que entrenar porque de todas las veces que lo he practicado con alumnos, siempre nos pasamos de tiempo, porque nos encanta hablar de nuestra historia y nos hace conocernos mucho más hacer este ejercicio. Es como que hacemos lupa y nos damos cuenta de cuáles son los principales quiebres de nuestra vida, los dos quiebres de nuestra vida que nos hicieron cambiar, mejorar. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este ejercicio. Te voy a poner aquí como una gráfica de lo que sería una historia del héroe bien contada, ¿no? Primero, empezaríamos bien, como vemos aquí, estamos empezando bien, y luego hay algo, pasa algo que te hace caer, que te hace un quiebre. Ese quiebre, en mi caso, por ejemplo, en mi historia del héroe, cuando yo la cuento, es el divorcio de mis padres. Yo estaba muy feliz, era un niño muy feliz, pero el divorcio de mis padres me hizo darme cuenta de que realmente una persona de mi familia se había ido. Y yo lo tomé como que el culpable de todo eso era yo, porque no había sido suficiente hijo, no sé, ya sabes que las interpretaciones que nosotros nos damos cuando somos pequeños, al no tener muchos recursos, malinterpretamos las cosas y esas son las creencias que luego nos autosabotean y nos limitan de mayores. Somos niños pequeños con grandes creencias limitantes. Entonces yo aquí pues tuve ese quiebre del divorcio de mis padres y cada vez que cuento un quiebre digo cómo me siento. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí para que tú lo veas de forma clara. Pero de forma vulnerable tienes que contar cómo te sentiste, cómo te hizo sentir ese momento. Porque te aseguro que alguien, alguna persona que te esté escuchando, podrá haber sentido no lo mismo que tú, porque es un quiebre que solamente has vivido tú, pero sí las mismas emociones y los mismos sentimientos. Y eso va a hacer que conectes. Porque las personas tenemos neuronas espejo. Eso quiere decir que transmitimos emociones. Por eso cuando yo me emociono, tú te emocionas porque te estoy transmitiendo mis emociones. Cuando vemos a alguien llorar, nos entran ganas de llorar, ¿verdad? Pues igualmente,
Si tú transmites de forma vulnerable cómo te hizo sentir ese quiebre, la persona también va a recordar quiebres suyos y va a valorarte mucho más y va a conocerte muchísimo más y confiar en ti. Entonces, pues vamos a poner aquí para que tú lo tengas, este esquema que estoy haciendo para que tú lo tengas. Quiebre. Vamos a poner aquí el primer quiebre. Este es el primer quiebre. En mi caso fue, como te dije, como te comenté, el divorcio de mis padres, ¿vale? Pero en tu caso tú tienes que detectar cuál fue el primer quiebre. Puedes contarlo desde que eras pequeño o pequeña, o a lo mejor desde hace 1 año o 2 años cuando fue tu primer quiebre. Tú le das importancia igual que tú eres el protagonista de tu conferencia, tu evento, y tú decides a qué le das prioridad y qué claves son las más importantes, pues también decides cuáles quiebres o cuáles acontecimientos de tu historia son los más importantes. Pero te diría lo mismo, pregúntate cómo le contarías tu historia a un amigo o a una persona mayor, que se lo puedas explicar de forma concreta. Elimina la paja, elimina lo que sea de relleno y por eso te digo que vas a tener que entrenar esto, vas a tener que practicarlo. Porque la primera vez que lo cuentes te van a salir 20 minutos o 12 minutos y está bien, pero poco a poco lo vas reduciendo y solamente te vas quedando con lo más importante. Y luego decirte que esta historia no siempre la vas a contar igual, la vas a contar de forma diferente, porque ya cuando lo practiques vas a saber cuáles son los puntos de quiebres y pues tú misma o tú misma vas a contar tu propia historia de forma diferente cuando te lo pidan en una ponencia o cuando tú decidas en una conferencia o en un directo. Y también otro super tip es que yo te diría que adecues tu historia del héroe a el público. Si el público es una audiencia en la que vas a hablar sobre emprendimiento, que tus quiebres le pongas prioridad y lupa sobre los momentos de emprendimiento, de quiebre cuando fallaste en tu forma de emprender, para que de esa forma las personas se sientan mucho más en sincronía contigo. Adapta tu historia del héroe a la temática de las personas que te están escuchando, de lo que pueden haber sentido ellos. Si estás hablando de jóvenes, estás hablando a jóvenes que están empezando en el mundo de la nutrición, pues empieza tú a darle prioridad a tu historia de cuando eras joven, porque se van a sentir más vinculados contigo. Si estás hablando con personas que ya tienen más edad, pues a lo mejor cuenta tu etapa un poquillo más adulta, ¿no? Quizá no le resuena tanto tu etapa joven, pero esto lo vas practicando y tú eres el que decide o la que decide a qué le das prioridad en tu historia del héroe. Siempre entendiendo que hay que tener quiebres y luego contamos cómo nos sentimos. Vamos a poner aquí, contar. Vamos a ponerlos con otro. Ahí está. Me gustan los colores porque remarcan. Sentimientos. Vamos a contar nuestros sentimientos. Aquí. Yo aquí diría, pues pasó algo que me cambió la vida. Yo era un niño muy feliz, pero algo me cambió la vida y fue el divorcio de mis padres. Ahí es donde yo me sentí totalmente insuficiente porque empecé a creer que el problema era yo, que mi padre se había ido porque yo no me había comportado lo suficientemente bien. Empecé a contarme pues muchas cosas limitantes, como que no era suficiente. Y ahora cuento mis sentimientos. Me sentía mal porque el pilar de mi vida se había ido, no me sentía seguro, se me había desmoronado la vida. Tú cuenta tus sentimientos y no te dejes nada, ¿sí? Aquí permítete ser vulnerable porque esto es lo que va a hacer que las personas conecten más contigo. Y si cuentas tus sentimientos, que son algo duros, no te rías, porque no tiene sentido, no es congruente. Vas a perder seriedad y tu mensaje va a impactar menos. Si estás contando que te sentiste mal, cuenta con tu cara también que te sentiste mal. Si estás contando algo que te hizo feliz, pues ya sabes, cuéntalo con emoción, aumenta la tonalidad, ríete y disfrútalo. Pero si estás contando sentimientos, pues yo me sentí mal. No, no lo voy a contar riéndome, ¿no? Pues me sentí mal, no. No es congruente. Hay que ser congruente en nuestro lenguaje no verbal con las emociones que estamos transmitiendo con nuestro mensaje. Entonces cuento mis sentimientos y llega a este primer quiebre. En este primer quiebre, vamos a cambiarlo de color para que lo veamos. A ver, este primer quiebre. Cuentas ya cuál fue el quiebre y ahora hay algo que te hace crecer. Hay algo que te hace mejorar. Y aquí es donde vamos a contar nuestro primer aprendizaje, nuestra primera subida. ¿Vale? Primera subida. Vamos a ponerlo con otro color que no se ve bien. Quizá a lo mejor con este. No. A ver.
rojo, naranja. Me quedo sin colores, ¿eh? Primera subida. Primera subida, vamos a ponerlo así para que no se vea demasiado grande. Entonces tenemos que ver cuál es el aprendizaje o lo que nos hizo salir de ese cuello de botella, de esa situación de quiebre. ¿Qué es lo que te hizo crecer y mejorar y salir de ahí para que empieces a subir? La primera subida, para mí, en mi caso, fue el hecho de descubrir el mundo del desarrollo personal. Decidí meterme en internet y buscar cómo ser una persona más segura, cómo ser un hombre alfa, ¿no? Que eso lo hemos puesto mucho los hombres. Y bueno, me imagino que las mujeres también, no sé. Y ahí encontré el mundo del desarrollo personal. Y para mí se me abrió un nuevo mundo, porque me di cuenta de que yo podía cambiar mis etiquetas, mis creencias, y que realmente mi pasado no me definía, que podía elegir hacia dónde iba mi vida. Empecé a formarme, a leer libros, a devorar libros como un león, a ver vídeos en YouTube, a crear mi nueva educación, a desaprender todas las cosas que no me servían y empezar a aprender todo lo que de verdad veía que me iba a servir en la vida. Primera subida. Encuentro el desarrollo personal. Cuento cómo me hizo sentir. ¿Vale? No lo voy a poner otra vez, pero cuenta tus sentimientos igualmente de lo que te hizo sentir la primera subida. Y ahora ya estamos en este pico, en este punto en el que tenemos que detectar nuestro segundo quiebre. Vamos a detectar este segundo quiebre que nos hizo de nuevo, pues caer, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más chico para que se vea bien. Ahí está. Segundo quiebre de nuestra vida. Un inciso aquí, ¿vale? Tú puedes tener 2 quiebres, pero no te recomiendo que pongas más de 3 quiebres, porque se va a hacer demasiado larga la historia. Lo importante es que las personas te conozcan un poquillo, entonces tú detectas cuál es el quiebre o los 2 quiebres que más te han hecho reflexionar y te han hecho ser la persona que eres a día de hoy, ¿no? Y cuéntalos, pero no cuentes demasiado, porque menos es más, recuerda eso. Si no, las personas se van a aburrir escuchando tu historia demasiado tiempo, ¿sabes? Tampoco es plan de hacer eso. Vamos con el segundo quiebre. Ahí está. Ahí lo tenemos. Te lo pongo aquí. Y de nuevo contamos nuestros sentimientos. ¿Qué me hizo a mí el segundo quiebre? Bueno, pues el segundo quiebre, ¿cuál fue? Como ya estaba mejorando y estaba creciendo, pero me encontraba en un momento de mi vida en donde por más que aprendía y aprendía y aprendía, no aplicaba nada. Y entonces, claro, sentía que estaba nutriéndome y que todo esto me servía en la vida, pero no veía resultados externos, ¿no? Y entonces, pues me sentía mal conmigo mismo en ese sentido. Unido a que tenía que elegir mi propio destino, mi propio camino, porque ya tenía esos 18 años en los que tenía que elegir, pues lógicamente ir a una carrera, ¿no? Elegir mi propia carrera, mi propio destino, cuando yo ni me conocía, pero bueno. Entonces, claro, pues decidí estudiar algo que a mí me gustaba, que era enseñar, magisterio. Aquí en España se llama magisterio a enseñar a niños de primaria, a niños de a partir de 5 años a 12 años, a 6 años, perdón, porque mi madre era maestra y yo había desde chico mamado eso, ¿no? De ser maestro, de ver cómo los alumnos siempre le veían por la calle, la saludaban, y lo agradecidos que estaban con ella. Y a mí me encantaba educar. De hecho, esto es educar, ¿no? Entonces, pues claro, lo único que tenía claro es que quería ayudar a las personas. Y a los niños, pues me gustaba, me encantan los niños, pues allá voy. Y en principio parecía un momento en el que iba a subir otra vez hacia arriba, pero no, fue el momento más duro de mi vida. Porque me encontré en esa universidad donde los profesores me enseñaban teoría, teoría, teoría y nada de práctica. Es como si volviera otra vez a ese cuello de botella donde estaba aprendiendo, nutriéndome, pero nadie me enseñaba el cómo, nadie me enseñaba el paso a paso. Entonces, por eso me di cuenta de que todo lo que me enseñaban en mi vida no servía absolutamente para nada. Y aquí cuento una anécdota graciosa para cambiar un poquito el humor. Entonces, a mí me llevaban a las clases, a las prácticas en los colegios y me decían los profesores, tienes que estar súper pendiente del niño, conocer a la familia. Y claro, ¿cómo iba a estar yo pendiente de un niño cuando llegabas tú a la escuela y eso era una jungla? Un niño corría por una cortina, otro niño pues empezaba a comerse la plastilina. Eso era una locura, no me servía absolutamente nada de lo que había aprendido. Decidí no seguir por este camino. ¿Por qué? Porque lo único que quería era salir de la escuela, irme a mi casa, leer libros, formarme con la verdadera educación que a mí me estaba sirviendo y pues tocar la guitarra y despejarme con la música.
Y yo lloraba, cuento mis sentimientos. Y yo lloraba en la cama, o sea, os cuento la verdad, lloraba porque yo creía realmente que estaba hecho para hacer algo mucho más grande en esta vida. Que no solamente podía educar desde la universidad, que no quería meterme en esa jaula en la que me iban a quitar la libertad y no iba a poder educar de la forma en la que a mí me gustaba, de una forma práctica, porque yo quería dar esa practicidad que a mí no me habían dado, ¿no? Entonces, claro, llego a ese momento en el que toco fondo. Vamos a ir paso a paso, contar sentimientos. A ver si me cabe. Ay, no me cabe. Vamos a ponerlo aquí. Contamos los sentimientos y llegamos al momento en el que tocamos fondo. Aquí tuvimos el primer quiebre, pues aquí tocamos fondo. Aquí es donde vamos a tocar fondo. Y es importante que la gente sienta que este quiebre es el más importante. ¿Vale? Y lo voy a poner en grande para que lo veas. Y en rojo. Así. Tocamos fondo. Y aquí toqué fondo. Fue el momento en el que no sabía qué hacer con mi vida y me di cuenta de que todas las decisiones que había tomado realmente no las había tomado yo en mi vida. La carrera la había tomado mis padres, todo la habían tomado personas externas. Era el momento de empezar a decidir mi propia vida, de hacerme responsable y me di cuenta de que tenía lo que estaba tolerando, que era que estaba delegando en los demás mi propio camino, mi propia vida. Toqué fondo, me sentía muy mal, lloraba por las noches y yo había sentido que había nacido para algo más. Y ya sabes que cuando en ese momento en el que crees que la vida ya no te puede presionar más, yo sé que tú lo puedes estar sintiendo, ese momento en el que casi estás tocando fondo fue cuando reboté y me llegó la oportunidad de oro. Me fui a estudiar mi último año de carrera a la isla de Madeira, conocida porque allí nació Cristiano Ronaldo, el futbolista, ¿no? Que estuvo mucho tiempo en el Real Madrid. Esa isla para mí me cambió la vida. Fíjate, aquí tocamos fondo y empezamos de nuevo con nuestra subida del héroe. Aquí es donde empieza la subida de nuestra historia del héroe, donde vamos desde el momento de tocar fondo al momento de llegar a la persona a la que nos hemos convertido a día de hoy. Por eso estamos dando esta conferencia, por eso estamos dando este directo y de esa forma las personas nos van a conocer por lo que hemos pasado y hacia dónde hemos ido. Aquí hay que aumentar más la tonalidad, más la energía, que se note de verdad que estás subiendo, que estás mejorando, que estás creciendo en la vida, desde tocar fondo hasta llegar ahí. Entonces aquí cuentas un poquito cómo fue ese cambio, esa transformación del héroe, ¿vale? Cuentas tu transformación. Vamos a ponerlo para que lo tengas claro. Cuentas en rojo, no, hombre. Vamos a azul. Ahí está. Cuentas tu transformación. Como os dije, para mí personalmente Madeira me cambió la vida, porque allí empecé a conocer personas de todas partes del mundo. Se me dio la oportunidad de hablar con polacos, con italianos, con franceses, con alemanes. Y yo que venía de un pueblo pequeño de España, del sur, donde mi mente era como una piña cerrada, se abrió a niveles que desconocía. Empecé a vivir solo y darme cuenta de que era un líder en potencia, de que todas las etiquetas que me había puesto en mi día a día, de que era insuficiente, de que no podía lograr pues lo que quería, eran mentiras. Me hizo falta 6 meses para quitar toda esa mierda, quitar todo eso que no me potenciaba. Entonces empezó aquí mi verdadero cambio. Me di cuenta de que podía vivir de lo que más quería, que era ayudar a las personas, mejorar en la vida. No conocía nada de emprendimiento, no conocía nada de coaching, no conocía nada de comunicación. Lo que sí es que llevaba ya aproximadamente unos meses intentando hablar frente a la cámara, compartiendo lo que aprendía en libros y no era capaz de hablar frente a la cámara, no me salían los mensajes, tartamudeaba y no era capaz de explicar con soltura lo que aprendía. Fíjate que soy un comunicador en esencia, pues no era capaz de hacerlo, ¿no? Cuentas tu transformación. Después de contar tu transformación, vamos a contar los 3 aprendizajes de tu vida. 3 aprendizajes. Vamos a ponerlo con otro color para que lo podamos ver de forma muy clara. 3 aprendizajes. Y cuenta los 3 aprendizajes que has aprendido en tu historia del héroe. Y en este proceso y en todo esto que os acabo de comentar, aprendí 3 cosas importantes. Apunta, porque seguro que te van a servir. Lo primero es que si quieres volar, no debes de rodearte con personas que te quieren quitar las plumas.
Y eso es súper importante. Cuida muy bien las personas con las que te rodeas, que te potencien y que te alienten en lugar de derribarte los proyectos. No le cuentes tus proyectos grandes a mentes pequeñas, porque lo único que van a hacer es derribártelos. El segundo aprendizaje que aprendí también es que es mejor estar predispuesto que estar preparado. No estaba preparado en ningún momento para hacer mi primera conferencia, ni para hacer esa conferencia en el metro, ni para empezar mi emprendimiento, ni para gastarme todo el dinero que adquiría de las clases particulares en un mentor. No sabía hacia dónde iba mi vida. Lo que sí tenía claro es que lo iba a lograr y el cómo iba a aparecer poco a poco. Por eso no busqué estar preparado, sino estar predispuesto. El tercer aprendizaje es que todo en la vida cambia en una decisión. Fíjate que nos llevamos meses esperando a tomar la decisión, pero la decisión no se toma en un tiempo, se toma en un segundo de decir, hasta aquí ha llegado mi vida y si todavía no estás cambiando es porque todavía no te está doliendo lo suficiente. Cuento mis tres aprendizajes. Tú detectas o empiezas a pensar cuáles son los tres aprendizajes que más te han cambiado la vida en todo este proceso de tu historia del héroe. Y después cuentas tu presentación a día de hoy. Bueno, vamos a poner a qué te dedicas. ¿A qué te dedicas? Perdonadme por, por este top. No sé si es que me encanta poner colores, pero es que no puedo, o sea, tengo que hacerlo. Vale, tres aprendizajes y ¿a qué me dedico? Cuentas a qué te dedicas. ¿A qué te dedicas? Y ya, una vez que ya has contado tus tres aprendizajes, tu historia del héroe, cuentas a qué te dedicas. Bueno, pues a día de hoy, por eso estoy aquí en esta conferencia hablando sobre coaching, porque me he formado, he aprendido. Y aquí cuentas a qué te dedicas, pero cuéntalo con autoridad. La gente ya ha escuchado tu historia, necesita autoridad. Da datos, da seguidores si los tienes, da dinero si lo has ganado, da títulos si los tienes, que te dé peso. Llevo trabajando 2 años con estas personas o ahora mismo estoy empezando en este mundo, pero llevo 3 años haciendo mi canal de YouTube. Que las personas sepan que tú eres un profesional y que aunque estés empezando, ya llevas mucho recorrido. Por eso, date valor. Aquí tienes que dar la máxima autoridad posible, dando datos, lo que ganas, lo que has aprendido, las personas a las que llegas, testimonios, o sea, date peso. Y por eso a día de hoy me dedico al coaching y a día de hoy he ayudado a cambiar su vida a más de cientos de personas en conferencias, en eventos. Tengo una comunidad de más de 13.000 personas en Instagram. He creado mi libro Hábitos de Vida, donde ayudo a las personas a transformar su piloto automático y pues me dedico justamente a ayudar a los coaches a poder vivir de su pasión y a perder el miedo a comunicar. Por eso es que estoy aquí en esta conferencia y os voy a intentar dar lo máximo posible durante esta horita en la que vamos a estar compartiendo. ¿A qué te dedicas? Date valor, ¿vale? Es importante que nos demos valor. Luego, genera autoridad. ¿A qué te dedicas? Genera autoridad. Después de esto, vamos ya a... Puedes contar tus planes futuros. Y en un futuro me voy a dedicar a ayudar a las personas en esto. En un futuro voy a escribir mi libro. En un futuro, esto es opcional, ¿vale? Planes a futuro. Bueno, me gusta llamarlo mejor así. Visión y propósito a futuro. Visión y propósito a futuro. Pero voy a ponerlo con otro color para que lo veáis de forma muy clara. Vamos a ponerlo con naranja, que es el color que me falta ya. Visión y propósito a futuro. Y bueno, ya quedaría lista nuestra historia del héroe y entonces ya pues simplemente le diríamos, bueno, pues ya que me conocéis un poquito, ¿tenéis ganas de que empecemos con las primeras claves? O bueno, en todo evento siempre pongo unas reglas para que saquéis el máximo provecho posible y empiezas a contar tus reglas del evento para crear el contexto. Espero que te haya servido este vídeo, practícalo 7 minutos máximo, o sea, grábate con la grabadora del móvil mismo. Primero cógete un cuaderno y créate este mismo esquema, así, este mismo esquema, y escribe tú. Escribe cuál fue tu primer quiebre, cuál fue el segundo quiebre, cómo te hizo sentir, sentimientos, los escribes, cuál fue lo que te hizo subir, igualmente los sentimientos, qué es lo que te hizo tocar fondo, cuentas tu transformación, los tres aprendizajes, a qué te dedicas generando autoridad y
cuáles son tus planes a futuro viviendo de tu propósito. Y una vez que tengas el esquema hecho, lo practicas. Empiezas a decirlo con tu grabadora, empiezas frente a la cámara o frente al espejo o tú en tu cuarto o donde estés y empiezas a hablar de tu propia historia. Bueno, os voy a contar mi historia personal. ¿Os gustaría? Sí. Y empiezas. Tal, 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 tal. Quiero que me conozcáis un poquito más. Voy a contaros mi pequeña historia en solo 7 minutos. Lo prometo que no va a ser demasiado largo. Y cuentas tu historia. Y así. Lo practicas y poco a poco vas a ir viendo cómo vas a ir quitando la paja, vas a ir quitando el relleno y se te va a quedar solamente los dos quiebres, el tocar fondo y tu subida del héroe. Recuerda que se vea la energía cuando estás subiendo de tu subida final del héroe, ¿no? En tu historia del héroe, la última subida, cuando cuentas tu transformación, que se note que de verdad estás contando de manera emocional lo que has pasado, ¿no? Lo que has ido aprendiendo y mejorando. Bueno, pues ya me conoces a mí también un poquillo más, cuál es mi subida del héroe y nada, seguro que ahora mismo pues me he ganado un poquillo más el respeto de que me escuches y te has vinculado mucho más y confías más en mí, mucho más que antes en todo el curso, porque ya conoces quién soy, en dónde he estado y hacia dónde voy. ¿Cuál fue mi transformación? Que no lo he dicho. Pues después de tocar fondo, llegué a Madeira, me di cuenta de que podía ser un líder en potencia y entonces me vine a España. Y ahí decidí crear mi primera marca personal en Instagram. No sabía nada de emprender, no sabía cómo hablar frente a la cámara. Fui a un evento en Madrid llamado La Nueva Era del Emprendimiento y ahí encontré a mi mentor. Ahí fue cuando me conecté con mi pasión, porque vi personas como yo, ¿no? Que querían crecer más, que querían mejorar, tenían hambre de éxito en la vida, hambre de mejorar. Y al verlos comunicar en ese formato de alto impacto, para mí fue increíble. Al final del evento hablé con uno de los formadores y le dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero formarme contigo. No sé, dame la oportunidad de que me forme contigo mano a mano, te voy a ir pagando, voy a buscar el dinero de donde sea. Y así empecé mi camino, mi camino del héroe. Poco a poco me formé con esa persona, luego empecé a formarme en formador de alto impacto, me certifiqué como coach y empecé a escribir mi libro, empecé a crecer en redes y a dar conferencias con mi socio Ernesto Mateos por todas las partes de España, sobre todo por Málaga, por la parte del sur. Me encanta, me apasiona todo este mundo y mi visión a futuro justamente es crear una escuela que de verdad te prepare para la vida. Una escuela donde te enseñen las asignaturas que no nos enseñan, ¿no? Confiar en uno mismo, gestionar las emociones, vivir en el presente, cómo vendernos, porque es tan importante saber vendernos, cómo ser sociables, cómo ser una persona que sabe comunicar, que sabe expresar, que sabe cómo ser productivo, que tiene en mente el crecimiento, que siempre se pone nuevas metas y cómo emprender, porque emprender para mí personalmente es una gran lección de vida y que todos deberíamos de hacer. Yo no creo que todo el mundo esté preparado para emprender, pero porque necesita un cambio, necesita desaprender creencias. Si desaprendiera esas creencias, seguramente le gustaría aprender, porque hemos nacido para eso. No hemos nacido para quedarnos estancados en una rutina, siempre las mismas 24 horas, siempre haciendo lo mismo, y hemos venido a ser libres, a ser grandes, a ser nuestros propios jefes. Si no lo hacemos es por miedo. Y por miedo a fracasar, fíjate, cuando de verdad el verdadero fracaso está en no intentarlo. Así que a por todas, practica tu historia del héroe y ya sabes cómo hacer para poder impactar y que las personas te conozcan más en tus directos de conferencias y eventos. Chao y nos vemos en el siguiente vídeo.